Bueno, todos son bienvenidos en esta mañana a la presencia del Señor. Hemos tenido un tiempo muy bonito en este año, ha sido un tiempo glorioso donde nos hemos gozado en la palabra y vamos a continuar escudriñando las Escrituras en esta mañana. Hemos venido hablando de un avivamiento, ¿cierto? Y estamos observando que es una necesidad de la humanidad entrar en un avivamiento, porque ya estuvimos diciendo que era un avivamiento cuando estamos hablando, por ejemplo, de conversión de almas, cuando estamos hablando que las personas se bautizan, que la gente confiesa su pecado, que las personas le están reconociendo delante de Dios que han fallado. En los evangelios miramos cómo la gente se bautizaba con Juan, miramos cómo la gente se bautizaba con el apóstol Pedro, cómo la gente corría a la presencia de Dios, y decíamos que era porque había un avivamiento entre el ministerio de los apóstoles, pero también veíamos este avivamiento hecho realidad entre las multitudes cuando ellos obedecían a la palabra, a la predicación del evangelio. Vamos a seguir mirando lo que es un avivamiento y vamos a partir del libro de Lucas. Vamos a mirar el libro de Lucas hoy, 17:20. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento miramos también qué lo causa. Decíamos que era la oración y la palabra. Pero aquí en el libro de Lucas 17 hay algo importante. Vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí tenemos la respuesta del Señor Jesús. Entonces, el tema de hoy lo he llamado el avivamiento deseado, porque estos versículos nos muestran que hay un deseo en el corazón del pueblo. Así que nuestro tema es el avivamiento deseado. Debido a la crisis tan fuerte que se ha tenido en la humanidad y que han tenido que enfrentar día tras día las personas, los pueblos, las naciones, surge una gran necesidad en el corazón de ellos, y es la de un avivamiento o un tiempo de refrigerio que las personas anhelan en su corazón por causa de la crisis que se ha vivido, ¿no? Entonces, por eso hay una pregunta que dice: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Entonces, respondiendo él dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Ahora, iglesia, ¿por qué se pregunta esto? Esto está pasando hoy día también. La gente está buscando soluciones, la gente está esperando un milagro, la gente está esperando que algo pase. Y aquí, si esta gente pregunta, es porque ya sabían que había una promesa y que algún día se manifestaría el bien de Dios para con ellos. Y hay que entender que en los tiempos de Jesús la gente estaba en una crisis. Por eso fue que vino el Salvador del mundo. Recuerden que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y la gente esperaba que se cumpliera la palabra donde una virgen daría a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando Cristo nace y viene al mundo, pues ha llegado la esperanza que salvará a las naciones. Pero cuando ya Él crece, se bautiza, luego hay algo que la gente anhela ver, y es la manifestación del reino de Dios. Porque la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra es un sinónimo de un avivamiento que vendría a la raza humana. Por eso preguntan los fariseos: oiga, maestro o Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino? Estamos esperando el cumplimiento de esta promesa tan preciosa. ¿Cuándo ha de venir el reino? Y yo miraba esto y decía: están esperando un tiempo de refrigerio. Están esperando un tiempo de transformación, un tiempo en donde ellos puedan ver cielos abiertos. Y sí estaban esperando el reino, no en la forma correcta, porque no lo estaban esperando con arrepentimiento en el corazón, pero sí esperaban ver la manifestación de ese tiempo glorioso que cambiaría las cosas. A eso le llamamos un avivamiento. Querían ser avivados, querían ver la salvación manifestada en sus vidas, querían ver cómo se resolvían los problemas, querían ser librados de la opresión del yugo, querían ser librados de las enfermedades, de tantas cosas. Entonces esperaban un avivamiento, y aunque ya estaba allí, ellos no lo sabían, y por eso surge la pregunta: ¿cuándo ha de venir el reino? Están esperando una solución.
Esta pregunta es importante porque hay una comunidad de personas al frente de Jesús, escuchando sus enseñanzas, pero en medio de todo lo que él dice, ellos quieren saber algo, tienen en mente algo bien importante. Y es donde preguntan los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y esta respuesta de Jesús es lo que yo le he llamado la esperanza, una respuesta de esperanza. Cuando él responde, les brinda esperanza a ellos con su gran respuesta. Entonces observe, el reino de Dios, dice Jesús, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque no es algo que se puede ver o palpar. Esto que ustedes están esperando es grande, es poderoso, pero no llegará materializado como ustedes están esperando. El reino de Dios ya está entre vosotros, y esa es una noticia que cambia las cosas. Cuando el Señor dice el reino de Dios está entre vosotros, no dijo está dentro de ustedes, sino entre vosotros. O sea, ya está aquí, pero ustedes no lo han notado. Ahora, ¿en dónde se genera el efecto? ¿En dónde comienza el reino de Dios? Pues en el corazón de las personas. Pero Cristo dice, ya está entre vosotros. Así que ustedes están esperando algo que ya está aquí, pero que no pueden ver. Y Jesús sabía lo que significaba el reino de Dios para las naciones. Jesús sabía lo que significaba el reino de Dios para ese pueblo, para esas vidas. Ellos también sabían que en el reino de Dios había solución a todos sus problemas. Por eso la pregunta. Así que cuando alguien añora el reino de Dios es porque quiere salir de una crisis. Cuando alguien añora un avivamiento es porque está esperando soluciones, algo nuevo, que algo acontezca entre el pueblo. ¿Y cuántos anhelan un avivamiento? ¿Cuántos anhelan que el reino de Dios se manifieste cada día con poder entre nosotros? Entonces, la manifestación del reino de Dios sería una buena noticia para Jerusalén, para los pueblos, para las grandes ciudades, para las naciones. O sea, esta manifestación del reino de Dios sería la manifestación de un avivamiento, el comienzo de un avivamiento que va a cambiar las cosas. Amados hermanos, yo no sé si me está entendiendo cuando hablamos de un avivamiento. Avivamiento es avivar algo, darle vida, que las cosas sean diferentes, que haya transformación, que la gente sienta que la vida sí tiene sentido, que vale la pena seguir, que la gente vea esperanza, que el pueblo vuelva a creer, que la gente sienta que hay una razón lógica y verdadera para continuar en esta vida, que la gente sienta que el futuro es comprometedor y que hay algo bueno allá esperándonos. O sea, un avivamiento. Cuando hablamos de piedras vivas, de algo que tiene vida, de algo que está avivado, es algo que está en un avivamiento, en un mover, en un fluir, en un surgir, en un renacer. Y ellos dicen, Señor, ¿cuándo ha de venir el reino? ¿Qué estaban esperando? Un tiempo de refrigerio. ¿Quiénes lo esperaban? Ellos y el resto del mundo. Todos esperábamos una solución. Ahora, ¿cuándo ha de venir el reino? Es la pregunta. Con la interrogación, ¿cuándo ha de venir el reino? Y yo creo que en estos tiempos hay un avivamiento, porque el avivamiento comenzó en los tiempos de Juan el Bautista, se forjó con Jesucristo. Decíamos que se había catapultado a todas las naciones por medio del ministerio de los apóstoles, que es impulsarlo, lanzarlo. Pero ahora, aunque hay un avivamiento en el mundo entero, nosotros queremos algo más fuerte entre nosotros. Avivamiento hay porque el evangelio está siendo predicado. La palabra está recorriendo el mundo entero. Ha llegado a pueblos, a ciudades, a hogares, a familias, a vidas. El evangelio está caminando, está avanzando. Y donde se predica el evangelio es porque hay avivamiento. Pero queremos algo más fuerte. Queremos una medida más fuerte porque ya la conocemos. Sabemos que podemos alcanzar una gracia mayor en el Señor. Ya hemos conocido el evangelio, ya estamos en el evangelio, ya conocemos el poder de Dios, hemos visto vidas transformadas. Los que conocen de historia saben que la historia de la humanidad ha sido transformada, pero ahora en estos tiempos anhelamos algo más fuerte como pueblo de Dios. Anhelamos ver manifiesto el reino de Dios, ver manifiesto este avivamiento en las vidas, en estos pueblos. Ahora, Pedro y los apóstoles estaban avivados, pero la nación no estaba avivada. Pero cuando ellos predican y la nación se convierte, llega un avivamiento entre la nación. Y vemos muchos que ya estamos avivados, pero necesitamos ver un avivamiento entre el pueblo.
Y el pueblo clama un avivamiento a gritos. Cuando usted ve a la gente desesperada, mujeres angustiadas, en dificultades, hombres desempleados, ve la gente enferma, cuando usted ve tanta violencia, tanta maldad, tanta corrupción, cuando ya ustedes no saben qué creer porque todo ya genera inseguridad, ¿sabe qué significa esto? Es una necesidad urgente de un cambio, de una transformación. Necesitamos, cuando la situación está así, un avivamiento, algo que cambie las cosas y las haga diferente. Y el mundo clama por un avivamiento. Colombia clama por un avivamiento. Y cuando digo que clama, no es una oración, es un clamor que sale de la actitud, de la situación, de la crisis, de todo lo que está pasando entre nuestra nación, por decirlo así. Clama por un avivamiento. Los países del mundo, ya nosotros conocemos los países vecinos, hermanos, claman por un avivamiento, una transformación, algo diferente. Ahora, quien no sientan esto viven en una ignorancia total. Están dormidos. Quien no sienta que necesitamos, que urge un avivamiento entre nosotros, entre las naciones, entre el pueblo. Usted tiene que saber que no basta con saber de religión, con saber Biblia. Necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras reuniones, en la familia. Necesitamos ver la obra del Espíritu Santo, ver la mano de Dios obrando entre nosotros. Y ahí sí decimos, el gozo es cumplido, hay un avivamiento entre nosotros. Amén. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino? ¿Cuándo vamos a ser avivados? ¿Cuándo vamos a recibir la bendición? ¿Cuándo se cumplirá esa promesa donde todo será diferente? No vendrá con advertencia. He aquí ya está entre vosotros una buena noticia. Una buena noticia, gloria a Dios. Pero vamos a mirar algo más al respecto. Quiero que miremos la manifestación del tiempo deseado. ¿Cuál era el tiempo deseado? Un avivamiento. La manifestación del reino de Dios. Ya está allí, pero no lo habían manifiesto, porque ellos no habían entrado a él, ya que sin arrepentimiento, sin la palabra, sin el evangelio, sin fe, sin humillación, no se puede entrar al reino de Dios. Así que el avivamiento ya estaba allí, pero ellos no habían entrado en un avivamiento, sí, porque no estaban arrepentidos, porque no tenían fe, porque no habían creído, porque no había humillación en ellos. Por eso no habían entrado al reino de Dios, no habían sido avivados. Pero Cristo dice, ya está aquí. En otras palabras, quieren entrar a él, entonces tienen que arrepentirse, tienen que creerlo. Ahora, hay una manifestación, o sea, le he llamado así, manifestación del tiempo deseado. ¿Quién deseaba un avivamiento? Diga, las naciones. ¿Esperaban un tiempo de refrigerio? Sí. ¿Querían ver soluciones? Claro. ¿Querían que regresara la esperanza a Israel? Sí. Y el tiempo se manifestó. Ya fue anunciado y ahora es manifestado. Quiero que miremos en Lucas 4:16. O sea, que regreses. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer. Estamos hablando de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta allí. Hablando de un avivamiento, le he llamado a este punto manifestación del tiempo deseado. Ellos deseaban ver un tiempo de avivamiento, un tiempo de refrigerio, y ahora el Señor acaba de anunciar públicamente que el tiempo ha llegado.
Ya no solamente dice está entre vosotros, sino el tiempo ha llegado. Y es un tiempo, esto le llamo yo un verdadero avivamiento, porque lo que Jesús acaba de decir va a cambiar la historia, va a revolucionar el mundo, va a transformar las vidas, va a impactar el reino espiritual y va a impactar la vida social y natural de los hombres, va a impactar la familia, la salud, la moral, todo va a suceder ahora. Y es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ahora, según las palabras de Jesús, es una realidad el poder manifiesto de la salvación, que es lo que la gente esperaba. Un Salvador, un avivamiento que los sacara del cautiverio, de la opresión. Y ahora el Señor acaba de manifestar que el tiempo se ha cumplido y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para dar buenas nuevas. Y aquí tenemos la buena noticia, buenas nuevas. Así que si nosotros estamos esperando que algo suceda, el tiempo se ha cumplido. El tiempo en que nuestra vida puede ser cambiada o transformada ha llegado. Y desde que conocimos a Jesús, o más bien desde que Jesús llegó a la tierra, nació y dijo estas palabras, allí acaba de comenzar una nueva historia para la raza humana. Acaba de manifestar una nueva esperanza para el mundo, para los creyentes. Entonces, esta es una realidad manifiesta de un gran avivamiento jamás antes visto y jamás antes anunciado. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido, dijo él. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me acaba de ungir para que yo traiga liberación, para que pueda cambiar las cosas. Entonces ahora hay esperanza y consuelo y buenas nuevas para toda la humanidad, porque no es solo para un pueblo. Cuando él dice estas palabras, hay esperanza, consuelo para toda la humanidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Diga, este es el comienzo de un avivamiento. Ahí está. Estoy ungido para traer un avivamiento, dice el Señor. Estoy ungido para devolverles la esperanza. Estoy ungido para consolarles ahora a los afligidos. ¿Y qué es esto? Un avivamiento. Porque la gente va a ser bendecida, van a ser liberadas, van a ser consolados. Ahora hay esperanza, ahora hay buenas nuevas. Esto es entrar a un avivamiento. O sea que comenzó un poderoso mover en ese mismo instante, según Jesús y su palabra profética, para la nación de Israel y para el mundo entero. Porque lo está diciendo, esta es la promesa hecha al mundo en tiempos antiguos. Esto es lo deseado por las naciones. Esto es lo que la gente pregunta, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo se manifestará? ¿Cuándo llegará la liberación de nosotros? ¿Cuándo seremos librados de la maldición y de la ira venidera? Aquí está la respuesta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias quiere decir pobres, que están pobres espiritualmente, que no tienen que ofrecerle a Dios, que están muertos en sus delitos y pecados. El Señor dice, les traigo buenas noticias. Y esta buena nueva es la predicación del Evangelio. Ahora, por medio de la predicación del Evangelio, van a conocer a Dios y serán perdonados si se arrepienten. Buenas nuevas, buenas nuevas. A su nombre. Y el Señor lo acaba de decir. Pero no solo esto. Lo segundo que observamos es, por fin las naciones serán libradas del cautiverio del pecado y de Satanás, según el mismo versículo 18. Versículo 18 abajo dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cautivos de qué? El mundo estaba en un cautiverio de pecado. El mundo estaba en un cautiverio de Satanás. Y aún el mundo está en ese cautiverio. Y solo podemos ser librados de ese cautiverio si reconocemos a Jesús como el Salvador de nuestra vida y lo seguimos. Así que caminar con Jesús es la solución para ser librado de un cautiverio de pecado y del poder de Satanás. Y Satanás está destruyendo, mire, ha destruido, destruye, está destruyendo y va a seguir destruyendo, porque no todos reconocen a Jesús como su Salvador. Siempre usted ve la gente muriendo, azotada, en desgracia, viviendo en ruina, en tantas cosas.
trágicas. Y el Señor dice, antes de mí el mundo estaba así, asentado en tinieblas, viviendo bajo sombra de muerte. Pero se supone que en Cristo y después de Cristo el mundo no tiene por qué vivir más así. Pero vemos que el mundo continúa así. Eso significa que aunque se manifestó la salvación, que aunque llegó un poderoso avivamiento que salvará las vidas y transformará las naciones, no todos entran a ese avivamiento por la dureza del corazón. No todos lo logran. Pero él dice, he sido ungido para pregonar libertad a los cautivos. Y había muchos cautivos en el tiempo de Cristo, ¿cierto? Y creo que ahora hay más. Hay mucho cautiverio hoy día. La gente está privada de su propia libertad en Dios. La gente hace lo que no quiere hacer. La gente vive en amargura. La gente odia. La gente está llena de ira, de soberbia. La gente se ha vuelto orgullosos y no porque tengan plata, sino porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece, ya que nadie quiere ni creer ni sujetarse a nadie. Y se cumple la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero si hay cautivos que quieren ser libres, la Biblia dice que hay un avivamiento esperando por ellos. He venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ciegos físicos y ciegos espiritualmente. Jesús sanó de ceguera a muchos hombres en su tiempo. Y después de Cristo, por la mano de los apóstoles, se hicieron muchas señales y maravillas. Y en estos tiempos también el Señor sigue obrando, sigue sanando. Y aún espiritualmente los ojos de miles y de millones han sido abiertos, incluyendo los míos. Nosotros veíamos y percibíamos de una manera, pero cuando conocimos al Señor, nuestra percepción cambió. La óptica que tenemos de las cosas es diferente. Porque el Señor ha venido a abrir los ojos a los ciegos. Y todos nosotros éramos unos ciegos. Y lástima que a veces, aún conociendo al Señor, llega ceguera espiritual a nosotros. Pero Él dice, he venido a dar vista a los ciegos para que vean y no se sumerjan en el error, en el pecado, no se sumerjan allá en su propia opinión, en su propia sabiduría. He venido a dar luz. Y recuerda que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se presenta como luz del mundo, ha venido a dar vista a los ciegos, a alumbrar, a arrojar luz a los que andan en tinieblas, a los que no ven. ¿O cómo vamos a explicar? Yo soy la luz del mundo. Y Él debería haber dicho, y el que me ve no andará en tinieblas. Pero Él dice, soy la luz y el que me sigue. O sea, seguir una luz significa que esa luz va a penetrar en nuestros ojos y no le vamos a perder, no vamos a perder la dirección, el enfoque de ella. Cuando hay una oscuridad y hay una única luz brillando, todos los ojos se fijan en ella, porque es lo único que se puede ver. Un faro en el mar o en una torre bien alta es una luz que brilla y parpadea y todos la ven, llama la atención y sirve para orientar, para que no andemos perdidos. Y si estamos perdidos, pues nos orientemos. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y no dijo el que me ve, sino y el que me sigue. O sea que vamos a relacionar nuestro caminar con la vista. Y la vista tiene que estar enfocada en la luz para que esto combata la ceguera. O sea que hablamos de una ceguera espiritual. Y todo el que quiera ser libre de esa ceguera tiene que caminar con Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es el anuncio de un gran avivamiento, porque vino a poner en libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. ¿Y cuántos reciben la palabra? Amén. Gloria a Dios. A poner en libertad a los oprimidos. Mire, estamos hablando de opresión. ¿Eso es un avivamiento? Está diciendo que va a poner en libertad a los oprimidos. Y cualquiera que está oprimido y es liberado, ¿se goza o no se goza? ¿Vuelve la alegría a su vida y la esperanza? Es avivado. Eso es un avivamiento. El Señor está anunciando un avivamiento. Amén. Hoy lo estamos enfocando desde un avivamiento. Entonces, ceguera física, ceguera espiritual. Pero también dice, a predicar el año agradable del Señor. O sea, predicar el año agradable es tiempo de gracia. He venido a anunciar que este es un tiempo de gracia. ¿Tiempo de gracia para qué? Para que los hombres perdidos por fin ahora puedan ponerse a cuenta con Dios en el tiempo que yo determino, dice el Señor. He determinado estos años, estos siglos, estos milenios como tiempos de gracia para que el pecador se ponga a cuenta con Dios. Para que el mundo se ponga a cuenta con Dios. Tiempo de gracia donde seremos salvos, ya que no tenemos cómo pagar.
Ya que no tenemos cómo agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios, Dios regala una gracia y dice, por gracia soy salvo. O sea, sin importar quién hayas sido, si tienes fe, te vas a salvar. Pero es un regalo que yo te doy. Y el Señor vino a anunciar el año agradable del Señor, el tiempo de la gracia, tiempo de oportunidad. Eso es un avivamiento. Y lo anhelamos una vez más. Anhelamos una vez más este tiempo. Ahora, el avivamiento universal está establecido, pero necesitamos un avivamiento local, un avivamiento como ciudad, un avivamiento como nación, como pueblo, como barrio. Necesitamos, porque el universal ya está y ese no se va a detener jamás. Pero necesitamos un avivamiento ahora local, un avivamiento de la ciudad, un avivamiento familiar, un avivamiento personal. Lo necesitamos. Que usted pueda decir, estoy avivado. Que yo pueda decir, estoy feliz, estoy avivado, mis pecados han sido perdonados, tengo confianza, ya estoy seguro, mi fe ha regresado, soy feliz, quiero seguir, mi vida tiene sentido, vale la pena. Eso necesitamos también como personas.